Bueno, muchachos, vamos entonces con la parte de las matemáticas de las mermas. Entonces, vamos con las mermas de langostinos. Nosotros tomamos unos pesos. En el video, pues les mando los pesos que tomamos y así es que se hace lo que estamos hablando de mermas. Entonces, tenemos peso congelado 519, peso descongelado 408. El primer factor de corrección lo voy a hacer acá. El primer factor de corrección sería igual al peso neto dividido peso limpio o en este caso peso neto dividido peso descongelado. Entonces sería 519 dividido 408. Este me da mi primer factor de corrección que sería 1.3. Luego vamos por el segundo factor de corrección. Me dice que es peso neto, o sea, los 408 que tenemos acá arriba, dividido el peso después de que ya está descongelado, lo pelamos, le quitamos la carcasa. Recordemos que la carcasa se puede aprovechar y se puede hacer un caldo, se puede hacer otras cosas, ¿correcto? La carcasa. En este caso, pues nosotros tenemos las mermas de los langostinos, tenemos dos factores de fricción. Primero, lógicamente, al descongelarlo y después al pelarlo. Diferente si lo compramos ya una vez pelado, sería un solo factor de corrección. Entonces, ¿cómo sería este factor de corrección? Acá ya lo tenemos, pero se lo voy a mostrar. Sería 408 dividido 349. Nosotros en este caso tenemos un factor de corrección bien alto. O sea, recordemos que comenzamos con prácticamente una libra de langostinos, 519, y ya en estos momentos descongelados y pelados estamos en 349 gramos. Es decir, siempre tiene una reducción muy grande, tanto en el descongelado como en el arreglo de la materia prima. En este caso, pues, pelar pues el langostino. Seguimos, entonces ya hayamos este factor de corrección, lo voy a colocar en amarillo para que ustedes se den cuenta. Y aquí tenemos otro factor de corrección. Hay productos que van a tener muchos más factores de corrección. En el caso pues, de los langostinos apenas tenía el descongelado y el pelado. Vamos con el factor de corrección por cocción. Factor de corrección por cocción. Yo lo hice a manera de prueba, ya agarré dos langostinos y me pesaron 48 gramos. Después de cocción, 44 gramos. Realmente perdieron 2 gramos, pero ahí voy a ser muy claro y es que depende del método de cocción y sistema de cocción, él va a ganar peso o va a perder peso. En el caso pues que ustedes vieron en el video, se hace un langostino muy rápido, más o menos unos 2 minutos de cocción, un minuto por un lado, otro minuto por otro lado y sale el langostino. No son 5 minutos, mientras más tiempo de cocción, lógicamente va a perder mucho más peso. Entonces acá dice lo siguiente, lo mismo, peso limpio antes de cocción y peso, pues en este caso cocido después de cocción. Entonces sería acá, voy a hacerlo aquí, para que ustedes vayan viendo el paso a paso, 48 dividido después de cocción que fueron 44. O sea, me da otro factor de corrección, también lo voy a poner en amarillo. Ya tenemos tres factores de corrección, 1.1, 1.2 y 1.3. Estos factores de corrección se deben multiplicar al final y ya ahorita ya lo vamos a ver. Entonces vamos a mirar el planteamiento del problema. Bueno, acá algo bien importante y son los métodos de cocción. Método de cocción por concentración. Cuando estamos hablando del método de cocción por concentración, recuerden que son tres métodos de cocción. El primero es por concentración, el segundo es por disolución y el tercero es mixto. Por concentración, lógicamente los jugos van a quedar adentro, porque pues lógicamente la proteína se carameliza y quedan los jugos adentro. Esto le pasa a la mayoría de los productos que tienen pues azúcares como tal. Sistema de cocción son más o menos unos 17 para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cuáles son los sistemas de cocción? Pues a la sartén, a la plancha, al horno, frituras, todos los sistemas de cocción eh, se utilizan en este caso. Sistemas de cocción son más o menos unos 17. Técnica de cocina aplicada.
pues en este caso, si va apanado, entonces va apanado. Ejemplo, si nosotros lo hubiéramos, en vez de puesto la plancha, lo hubiéramos apanado, si lo hubiéramos puesto en una fritura, entonces sería técnica aplicada, sería apanado, y pues aquí sería apanado, y pues obviamente no sería la sartén, sino sería una fritura como tal. Entonces vamos con el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Necesitamos dar un plato de entrada que pese 80 gramos de langostinos, más o menos el peso de un plato de entrada serían unos 3, máximo 4 langostinos, pero necesitamos saber cuánto de langostinos debemos de comprar, entonces lo vamos a multiplicar por los tres factores. Primero, los 80 gramos, acá me dice 87,3, ¿de dónde salió eso? Les voy a explicar de dónde sale esto. Son el primer factor de corrección por el que debemos pues multiplicarlo es por cocción. Nos vamos a devolver en el proceso y vamos a colocar 80 gramos, lógicamente, y esto lo vamos a multiplicar por el primer factor de corrección, 80 por el primer factor de corrección que fue 1,1. Aquí me da 87,3. Segundo factor de corrección, ¿de dónde viene esto? Voy a explicarlo también. Nos estamos devolviendo en el proceso. Entonces, son los 87,3 que acabamos de hallar, lo vamos a multiplicar por el segundo factor de corrección, que es por fricción. Y aquí me da 102,0. Y el tercer factor de corrección sería el producto que hallamos anterior multiplicado por el primer factor de corrección, que fue el descongelado. Listo, acá ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, vamos a mirar la conclusión, que es bien importante. Conclusión. La conclusión es bien importante tenerla en cuenta, y es lo siguiente: si yo necesito un plato de entrada con langostinos con un peso de 80 gramos puesto en el plato, necesitamos comprar 129, 130, incluso acá estás 29,8, 130 gramos de langostino crudo, congelado y con carcasa, para poder sacar un plato de entrada de 80 gramos. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. El segundo ejemplo lo hicimos también con el pollo, y el pollo me dice lo siguiente, vamos a mirar. Dice, peso congelado. Nosotros compramos y afortunadamente teníamos el peso de esta pechuga de pollo, la teníamos descongelada. Cuando nosotros compramos el pollo, la mayoría de las veces los compramos congelado. Entonces aquí deberíamos de colocar el peso del pollo congelado. Yo en este caso pues lo tenía descongelado, entonces no valía la pena tomar esta merma. Si estuviera congelado, tendríamos que tomar este dato en cuenta. Peso descongelado, 1018 gramos. O sea que el primer factor de corrección, pues en el caso mío, pues no aplica. Pero sí aplica cuando le quitamos la piel y la carcasa. Entonces pasamos de 1018, gramos a tener 785 gramos con una vez que le quitamos la carcasa y la piel. ¿Ya? Si yo divido, vamos a mirar, primer factor de corrección, si yo divido el peso tal cual como se compró, o sea, 1018, dividido el peso realmente utilizable, me va a dar 1,3. Aquí estamos hablando del primer factor de corrección, que fue quitarle la piel y la carcasa. Vamos entonces ahora sí con el filete. Una vez que ya hicimos el filete, lo llevamos a la plancha antes de cocción. Entonces, filete de pollo crudo, pues a mí me pesó 149 gramos. Lo llevamos a una cocción a la plancha. Lo único que hicimos fue salpimentar, condimentar el pollo, llevarlo a una plancha. Vuelvo y repito, hay que tener muy en cuenta lo que son los sistemas de cocción y el proceso que uno le va a dar al pollo. Una cosa muy diferente cuando yo agarro y tengo la sartén a buena temperatura, le coloco aceite y empiezo a confeccionar pues mi pollo, en este caso a cocinarlo.
Otra cosa es diferente si yo tengo mi sartén y la sartén apenas se está calentando. Mientras la sartén coge temperatura, pues lógicamente el pollo va a perder mucho más peso. Entonces, también el, el- el cocinero puede, digamos, cometer errores en este caso, pues para que el pollo pierda más peso. Entonces, una vez que ya tenemos el peso crudo, 149, lo llevamos a cocción y me pesó 110 al final, antes de colocarlo en el plato. Y aquí lo que se hace es, volvemos a hacer todo el proceso, es el peso que me dio crudo antes de cocción, divido el peso después de cocción. Me da 1.4, que fue el factor de corrección. Este factor de corrección es es el que me va a decir si realmente se está perdiendo peso en la cocción, ¿ya? Aquí estamos hablando método de cocción por concentración, lo que he venido conversando, que es importantísimo tener en cuenta los métodos de cocción y los sistemas de cocción. A la sartén, lógicamente. También lo hubiera podido meter a una plancha, lo hubiera podido poner encima de una parrilla. Entonces aquí sería a la parrilla o a la plancha. Técnica aplicada, pues no le aplicamos ninguna técnica. De pronto la única técnica que le colocamos fue condimentar y pues en este caso marinar el pollo. Sería lo único que le hicimos. Pero hay marinadas que son más, llevan mucho más tiempo. Esta es una marinada instantánea que nosotros le hacemos, pero hay marinadas que se le hacen de pronto algunos procesos en el cual el producto sí está absorbiendo agua. Ejemplo, hacemos una salmuera, colocamos una marinada y le vamos a dejarlo 24 horas. En este caso el producto sí va a absorber agua, entonces va a quedar con un peso completamente diferente cuando está crudo a cuando tiene este tipo de marinadas. Entonces vamos a colocar planteamiento del problema. Si nosotros necesitamos un plato fuerte, aquí le cambiamos plato fuerte, fuerte. Si nosotros tenemos un plato fuerte que debe pesar en el plato 150 gramos después de cocido, entonces lo vamos a multiplicar por dos factores. Primer factor de corrección. Primer factor de corrección es el 1.4 por cocción. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a multiplicarlo. Entonces, primer factor de corrección sería los 150 que tengo acá, multiplicado por el 1,4, que es nuestro primer factor de corrección por cocción. Y enseguida, ya para finalizar, lo que tenemos que colocar entonces es el valor que hallamos anteriormente, lo vamos a multiplicar por el primer factor, bueno, el segundo factor de corrección de abajo hacia arriba, que sería el peso cuando nosotros le quitamos la carcasa y la piel. Listo. ¿Qué conclusión tenemos que tener acá? ¿Por qué no existe un factor de corrección 1? Porque acuérdense que el pollo estaba descongelado. Si estuviera descongelado, perdón, congelado, sí tendríamos que tener este otro factor de corrección. Entonces, para un plato fuerte con pollo, con un peso de 150 gramos puesto en el plato, valga la redundancia, se necesitan 263,5 gramos de pollo crudo y con carcasa. Básicamente, este es el taller que las personas que no tienen un proyecto como tal, pues deben de elaborar, ¿ya? Van a elaborar, pues, diferentes tipos de productos, es decir, puede ser con cerdo, puede ser con pollo, pero me cambian estos valores si yo hago el pollo, por ejemplo, apanado, me cambian los valores si los hago en diferentes sistemas de cocción, me van a cambiar los valores. Lógicamente, no todos los langostinos van a pesar lo mismo, no todos los pollos y las pechugas de pollo van a pesar lo mismo. Yo lo que puedo hacer es con dos o tres, si esto lo quiero llevar a una realidad y sacar un proyecto como tal, pues lo tengo que hacer varias veces. En el momento en que lo hago varias veces, pues ya yo ya tengo un promedio del factor de corrección de todo lo que yo haya hecho, no solamente con una sola carcasa. Con una sola carcasa puedo cometer errores, pero si yo lo hago varias veces, pues lógicamente voy a tener un promedio del factor de corrección, y también hay que tener en cuenta
donde compré uno, la materia prima que uno esté comprando, listo. Básicamente esto es lo que van a hacer ustedes para presentar el último día, muchachos. Les agradezco mucho su tiempo y también pues su entusiasmo para hacer estas prácticas. Estas son laboratorios de mermas. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa pues me están escribiendo. Muchísimas gracias.